Bienvenidos a la clase de lenguajes formales. Este es el capítulo 4, lenguajes y gramáticas independientes del contexto. En este capítulo vamos a estar hablando de gramáticas generativas, que son diferentes a las autómatas que hemos venido aprendiendo, que son por ejemplo AFD, AFN y AFN con lambdas. Las autómatas son para procesar cadenas. Eso significa que si yo tengo una cadena, digamos por ejemplo, mi cadena puede ser A, A, B, ¿sí? Yo tendría una autómata para procesarla. Ups, bueno, igual, ahí ya tienen la idea. Este sería el estado final, ¿sí? Y entonces, dentro de esta autómata, yo tendría, por ejemplo, una transición para aceptar A y otra transición para aceptar B, ¿sí? Y entonces esta autómata aceptaría mi cadena, ¿sí? Que es A a B. Esta autómata aceptaría A estrella B, ¿sí? Y esa sería la expresión regular para ese lenguaje. Ahora lo que vamos a hablar en este capítulo es las gramáticas. Las gramáticas generan cadenas. Entonces lo que nosotros queremos es una forma de poder generar estas cadenas, ¿sí? Escribir un modelo para poder generar estas cadenas, ¿ok? Para que se pueda programar, ¿sí? En este caso, si yo quisiera programar esto, pues yo tendría que decir, escribir un programa que me diga genera as 0 a n veces, cuantas veces quieras generar as, y cuando ya termines de generar as, genera una b. Entonces esto sería generando esta cadena, pero vamos a hacerlo en términos de gramáticas, porque con gramáticas podemos expresar las cosas de una forma mejor. Ok, entonces vamos a ver, aquí estamos hablando de G y C. G y C. Esto se llama gramáticas independientes del contexto. Ahorita hablaremos de a qué se refiere esto de independientes del contexto, pero estamos aprendiendo, un ejemplo de esto es, esto se puede usar para sintaxis de lenguajes de programación. Entonces, de alguna forma, esto lo que vamos a aprender hoy es lo que se usa para poder generar compiladores, código, lenguajes de programación, cosas así. Bueno, entonces, gramáticas independientes del contexto. Entonces, definimos esta G y C, también llamada gramática contextual, con una cuádrupla, ¿sí? Cuádrupla. Esa cuádrupla G se define con estas cuatro partes, ¿sí? Primero, B. B es nuestro alfabeto, ¿sí? Cuyos elementos se llaman variables o símbolos no terminales, ¿sí? Para nosotros, con variables es suficiente. Estas son las variables que se van a usar para definir la gramática. También tenemos sigma. Sigma es el alfabeto, ¿sí? Y los elementos son símbolos terminales, ¿ok? A diferencia de no terminales. Entonces, se exige que los alfabetos de sigma y B sean disyuntos. Disyunto significa que yo no puedo tener nada en B que esté en sigma, ¿sí? Y de lo contrario. Entonces queremos tener los elementos aparte. Una forma fácil de hacer esto, por ejemplo, es tener B con mayúsculas y tener sigma con minúsculas. Así se considerarían disyuntos, porque aquí solamente veríamos mayúsculas, no veríamos ninguna minúsculas, y también similarmente aquí solamente habría minúsculas. Entonces eso se crean disyuntos. Bueno, S es una variable especial que se llama símbolo inicial. Este S se considera una de las variables, ¿sí? Pero es una variable especial y siempre se usará S, ¿sí? S, ¿por qué? Porque en inglés S significa start. Start empieza con S. Entonces por aquí es donde se empieza. Iniciar, ¿sí? Entonces el símbolo inicial de la gramática. Y por fin llegamos a P, que son las producciones, que esto es el complemento, o sea, la carne, digamos, de estas gramáticas. ¿Qué son estas producciones?
las producciones son un conjunto finito, ¿sí? P, que se produce de la cartesiana B y B unión sigma cuantas veces quieras repetirlo. ¿Ok? Ahorita veremos, ahorita tal vez será más claro qué es lo que significa esto. Pero básicamente significa que una producción o una regla de reescritura se produce con cualquier número de variables, o sea, diciendo una variable, esta producción produce esta variable, o combinado también con la unión de variables o letras. Ahorita van a ver con ejemplos qué significa o qué implica todo esto. Entonces, esto es un ejemplo de una producción. Una producción A, W, que pertenece a producción, que es de la gramática, se denota A, nos da o nos lleva a W, o se le puede leer A produce W. Su significado es, tengo la variable A, la puedo reemplazar, o sea, sobreescribir, por la cadena W, ¿sí? Y entonces en la producción A nos da W o A produce W, A es la cabeza y W es el cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a ver notación y definiciones. ¿Ok? Entonces, como ya hablamos, las variables se pueden denotar con letras mayúsculas, los elementos sigma o los terminales, símbolos terminales, se pueden denotar con letras minúsculas. Y entonces, si tenemos una cadena U y una cadena B que pertenecen a este universo, ¿sí? Que pueden ser combinación de variables y símbolos terminales, y tenemos la producción A nos da W, entonces se dice que UW se deriva directamente de UAB, ¿sí? Aquí lo que estamos diciendo es que esta es la cabeza y la producción nos da UW, ¿sí? Que es lo que hemos hablado aquí arriba. ¿Ok? Entonces, si se quiere hacer referencia a la gramática, que estamos usando específicamente gramática G, pues la G se puede dibujar en la flecha o se puede dibujar al ladito de la flecha. Pero se está diciendo que UAB deriva directamente o produce UW. ¿Sí? Y aquí es donde sucedió una sobreescritura. Se reemplazó A por W. ¿Ok? Entonces, si tenemos cadenas U1, U2 hasta UN, ¿sí? Son cadenas que están compuestas por variables y símbolos no terminales, cuantas quieras, ¿sí? Eso es lo que significa esta estrellita. Entonces, hay una sucesión de derivaciones directas donde U1, usando una de las reglas de unas producciones, me da U2. Y de ese U2 puedo derivar o producir U3. Y consecutivamente hasta llegar a un punto al penúltimo, a la penúltima cadena, deriva la última cadena, ¿sí? Y esto se dice que UN se deriva de U1 y se escribe U1 produce UN, donde aquí la estrella es la misma estrella, la estrella Clini, que significa 0 o más veces, ¿sí? La anterior sucesión de derivaciones directas se representa. Bueno, entonces esto representa esto, ¿sí? Se puede escribir acá, así, de esta forma, pero se puede encadenar también, donde ya este U2, ¿sí? Es el mismo que está acá, ¿sí? Entonces, en vez de separarlos por comas, ya se hace una cadena, ¿sí? Y esto significa lo mismo que esto. ¿Ok? Y se dice que es una derivación o una generación de UN a partir de U1. ¿Ok? Entonces, para toda cadena se asume que pues la misma cadena se puede derivar. Entonces, por lo tanto, U derivado B significa que B se obtiene de U utilizando, y aquí es lo que les dije, 0, 1 o más producciones de la gramática. Y análogamente también se puede usar la suma, el plus, el símbolo de la suma, y decir U produce B, o B se deriva de U, y se obtiene de U utilizando una o más producciones. Es la única diferencia. Esto es una y esto es 0. 0 o más, una o más. ¿Ok? El lenguaje generado por una gramática G se denota el lenguaje, ¿sí?, generado por esta gramática. ¿Y cómo se define? De la siguiente forma, ¿sí?
W es una cadena del alfabeto que se define, y S, que es el estado inicial, ¿sí? O la variable inicial, produce a través de por lo menos una producción esta W. ¿Okay? Eso es el lenguaje, eso es lo que significa el lenguaje. Entonces, un lenguaje se dice que es lenguaje independiente del contexto si existe una gramática independiente del contexto, tal que aplicando esa gramática a ese lenguaje nos da ese lenguaje, ¿sí? Entonces, también tenemos que si tenemos dos gramáticas independientes del contexto, G1 y G2, esas dos gramáticas son equivalentes siempre y cuando generen el mismo lenguaje. ¿Ok? Ahorita veremos también ejemplos de gramáticas equivalentes. Y al finalmente, independiente del contexto, significa que las producciones de reescritura, las reglas de escritura, se aplican a una variable y no importa, es independiente de los caracteres o los símbolos que lo rodean, ¿sí? Entonces, eso es sencillamente lo que significa eso. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo para tratar de entender qué es todo esto. Entonces, aquí tenemos la cuádrupla de la gramática. Empezamos con las variables. Es un conjunto y en este caso solamente hay un miembro de ese conjunto que es este S, ¿sí? Y tenemos el alfabeto. En este caso solamente tenemos un símbolo del alfabeto que es A. Y por fin, las producciones. Tenemos dos producciones, ¿ok? Son las reglas. Y las producciones dicen, la variable S produce lambda o la variable S produce el símbolo A y la variable S. O sea, esto es recursión. Ahorita verán este concepto de recursión. Pero ahora, mirando esto acá, pueden ver que esto es una consecuencia o una producción, digamos, de esto. ¿Sí? Y es la cartesiana. ¿Ok? O sea, es decir, pues aquí solamente hay dos cosas, entonces solamente hay dos combinaciones que se pueden hacer, aunque también se podría escribir la regla con el S al principio y después el A, y es otra forma de escribirlo. Después lo veremos, ¿sí? Pero para que tengan la idea de dónde se generan estas producciones. Vienen directamente de esto de acá, de las B's y de las sigmas, ¿ok? Entonces, se tiene que S produce lambda. Significa que mi gramática puede generar el símbolo nulo, ¿sí? La lambda. Y también a través de esta S se puede producir, pues obviamente se produce AS, ¿sí? Y después de varias producciones, ¿sí? Se produce A. Les voy a mostrar qué es lo que significa esto. A ver si lo puedo escribir. Entonces, si yo aplico una vez mi producción, entonces yo puedo producir, bueno, yo puedo aplicar la primera regla de S nos da lambda y termino y genero lambda y se acabó, ¿sí? Ok, eso es una producción. Tomé S, tomé este camino y ya no hay nada más porque se produció lambda. Ahora, otra cosa que puedo hacer es tomar este camino. Entonces, digamos, listo, yo tomo S y produzco. Entonces, vamos a ver si vamos a ser claro. Entonces, yo a partir de S genero, ¿sí? O produzco lambda. Y entonces ya terminó. Mi gramática produjo lambda. Ahora, o yo puedo tomar el otro camino y decir S produce AS. Así, listo. S produció AS. ¿Ok? Pero este AS no es el fin del cuento. ¿Por qué? Porque aquí tengo S. Cuando se usa una gramática, tú tienes que generar hasta que ya no tengas más variables. Como aquí tengo otra variable, entonces otra vez tengo que aplicar una de estas reglas con esta variable. Entonces, digamos que yo aplico la segunda regla. Con este S voy a aplicar la segunda regla. ¿Sí? Y entonces me da a lambda.
que es lo mismo que A. ¿Sí? Bueno, entonces ya vemos que con esta gramática puedo producir lambda, puedo producir A. Pero ahí no es el fin del cuento, ¿sí? Porque digamos que yo otra vez, de S produzco AS. ¿Ok? Entonces estamos aquí en este estado. De aquí, vamos a pasar aquí abajo, yo puedo producir, ya vimos este ejemplo, pero vamos a ver si aplicamos otra vez la misma regla. Yo puedo producir A y con el segundo S voy a aplicar la regla esta y entonces me va a dar AS. AS. ¿Sí? Entonces ahora tengo AAS. ¿Ok? Y puedo pasar a la siguiente producción y digamos que otra vez uso este S que produce lambda y se lo aplico a este S y me da A y lambda. ¿Sí? Que es lo mismo que A. ¿Sí? Entonces tengo lambda, tengo A, tengo AA. De la misma forma yo puedo continuamente estar aplicando para cada S, ¿sí? Entonces distingamos, digamos que este es S1, digamos que este es S2, este es S3, ¿sí? Esto es solamente para denotar que en cada de estas estoy aplicando la producción otra vez, ¿sí? En esta primera apliqué esta producción. Aquí en esta segunda volví a aplicar esta producción, pero eso me produjo, fue esta segunda parte, ¿sí? Y en la tercera producción apliqué esta otra que me dio esto. Bueno, aquí el punto es que aquí se está diciendo que a través de varias producciones, aplicaciones de esta regla recursivamente, ¿sí? Yo tengo S y aquí lo puedo concluir aplicando esta última, ¿sí? Que es la que básicamente me saca de la recursión para que ya tengo solamente todas estas As. Bueno, no sé si se han fijado, pero por consiguiente, aplicando esta gramática al lenguaje es equivalente al lenguaje A estrella, ¿sí? Esto produce esta gramática aquí produce el lenguaje que está representado por A estrella, ¿sí? Bueno, dicen acá que hay una forma más simple de, en vez de escribirlo acá, podemos escribirlo separándolo por este símbolo, el vertical, el palito vertical. Eso significa que aquí, donde tengo esto separado por coma, como tengo esto que empieza con S y tengo esto que empieza con S, pues yo puedo listar todas las producciones que empiezan con S en la misma línea, separándolo con esa barra vertical. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ok, tengo la gramática definida por esta cuadrupla, donde ahora tengo un nuevo símbolo, digo una nueva variable A, ¿sí? E incluso ahora incrementamos los símbolos terminales. Y aquí están todas mis producciones, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 producciones. Vamos a simplificarlo usando el símbolo vertical, ¿sí? Entonces, esta S inicial, esta S inicial, esta S inicial, las podemos combinar todas las tres. Entonces, dice, S produce A, S, O, B, A, O, lambda, ¿sí? Entonces, pues cualquiera de esas tres producciones. Y similarmente con las As, producen estas, ¿sí? Listo. Entonces, se tiene que esta gramática nos produce lambda, o sea, podemos tener nada. Todas las demás derivaciones en G comienzan ya sea con la producción SAS o SBA, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a producir, podemos tomar este camino o podemos tomar este camino, ¿sí? Y entonces, digamos que vamos a tomar exclusivamente este camino. Pues ese es el camino que vemos aquí arriba y ya sabemos que produce esto de acá,
esto de aquí arriba, ¿sí? Bueno, y entonces, esa es la primera, ¿sí? Tomando este camino, producimos todas las variables de A, de A. Entonces, si yo lo voy dibujando acá, digamos que este lenguaje nos produce el conjunto, entonces nos produce lambda, ¿sí? Ya estamos de acuerdo con eso. Y ya sabemos que nos puede producir una A, nos puede producir dos A's, nos puede producir tres A's, cuantas A's queramos, ¿sí? Ya lo verificamos porque lo hicimos aquí arriba. Ok, de la misma forma podemos empezar con este B, ¿sí? Podemos usar esta producción, que es acá. Esta S nos produce BA. Y esta A aquí, pues es esta acá. Entonces, cuando quiero reemplazar esta A, o sea, sacarle la producción a esta, pues puedo sacar cualquiera de estas, ¿sí? En este caso nos está mostrando qué pasa si aplicamos constantemente la primera. Pues se nos empieza a crecer una cadena de B's, ¿sí? De la misma forma que yo les estaba mostrando. Entonces, digamos que yo tengo B y tengo A. ¿Sí? Listo. Y quiero aplicar otra vez esta BA aquí, a esta A. Entonces, me va a producir otra que es B, que es la B que ya tengo, y otra aplicación de la producción que me da B y A. ¿Sí? Igual otra vez puedo volver a aplicarla y me va a dar BBA. Y entonces, por eso aquí estamos viendo BBB, todas las B's que quiera haberla aplicado. Y por último, esta última A se puede usar la producción con lambda para reemplazar esta A con lambda, y aquí en esta ya esa lambda se une con las B's, o sea con la cadena de esta de B's, y entonces aquí tenemos que esto nos produce todas las B's que queramos. Entonces parte de mi lenguaje también va a ser B, BB, ¿sí? BBB, y etcétera, 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 ¿sí? Ok, esas son estas primeras dos. Pero igual, también podemos empezar otra vez con la primera, ¿sí? Y llevarla todas las veces que queramos, como estábamos haciendo aquí arriba, donde nos da A. Y todavía estamos con esta S, ¿sí? En cualquier momento podemos cambiar a la siguiente producción, BA, ¿sí? Entonces, cuando pasemos a BA, ¿sí? Cuando pasemos a BA, en ese momento la única posibilidad es hacer producciones con la A, ¿sí? Porque ya, pues con estas ya son terminales. Por eso también se dice variables terminales y variables no terminales, o símbolos terminales, símbolos no terminales. Estas minúsculas son terminables. Entonces ya ahí terminamos. Y esta como es no terminable, significa que podemos hacer una producción. Entonces listo, pasamos a cualquiera de estas producciones. Empecemos con esta, que es la que puede continuar. Entonces aquí es lo que hacen, esta A la reemplazan por otra vez BA, es como si estuviéramos haciendo esto de acá, ¿sí? Y entonces aquí empieza una cadena de B's, cuantas veces quieras aplicar la producción, ¿sí? Ahora, para terminar, pues puedes aplicar esta última B. Si quieres puedes aplicar lambda, pero digamos que aplicamos esta última B con esta A y entonces termina en B. Fíjense que aquí estamos entonces produciendo cosas como A, B, o también A, B, B. ¿Ok? Entonces, en fin, ¿qué es lo que nos está generando este lenguaje? ¿Qué nos genera este lenguaje? Nos genera nos genera lambda y todas las cadenas que empiezan con A, ¿sí? Bueno, también hay unas que empiezan con B,
pero todas las A's vienen antes de todas las B's si están las dos incluidas. Es decir, nos genera A estrella, B estrella, ¿sí? Porque esto es A aplicada una vez, la estrella aplicada una vez en el A y 0 veces en la B. ¿Sí? Aquí 2 veces en la A, 0 veces en la B. Aquí 0 veces en el A, una vez en la B, etcétera, etcétera. Este es el lenguaje A estrella, B estrella. Y esta es la gramática que genera ese lenguaje. ¿Sí? Ahora, acuérdense que les dije que íbamos a ver esto de dos gramáticas son equivalentes si producen el mismo lenguaje. Entonces, aquí tenemos que estas gramáticas aquí todas son equivalentes, ¿ok? Yo pude haber escrito la gramática de esta forma, ¿sí? Diciendo, S me produce variable A y B. ¿Qué es la variable A? Pues la variable A es un símbolo terminal A y aplicándole otra vez la regla de A o nada, ¿sí? Y el B es lo mismo, equivalente, pero con la letra B, ¿sí? Esto va a producir lo mismo que esto. ¿Sí? Esto también, de la misma forma. Aquí la única diferencia entre este y este y es que aquí pusimos el lambda aquí al principio. Aquí llegamos a la misma cosa aplicando esta lambda en esta A y esta lambda en esta B y nos daría lo mismo que esto, ¿sí? Aquí lo único que le agregaron fue esta A y esta B, ¿sí? Son innecesarias porque siempre yo puedo aplicar esta lambda a este A, porque A es lambda, ¿sí? Entonces, si yo se lo aplico a esta A, pues me da A, esta es el mismo A, ¿ok? Y lo mismo con B. Pero el punto es que estos son equivalentes. Y aquí también hay otra forma de escribirlo que es muy parecido a lo que tenemos acá, sino que eliminaron esta B, ahí que no era necesaria, ¿sí? Y esta B al principio tampoco es necesario, porque si tú sigues el A, pues aquí está esa BA, entonces no era necesario ponerla aquí arriba. Todas estas son equivalentes, ¿sí? Por eso cuando ustedes hagan las tareas solos, porque cuando se copian yo digo, uy, no, yo creo que esto está copiado, porque dos cabezas no piensan igual. Mira todas las variaciones que pueden haber, ¿sí? Solamente por la manera que uno piense, ¿ok? Bueno, listo. Entonces, continuemos. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Este es el ejemplo que genera A plus B plus. ¿Ok? Fíjense que la diferencia aquí es que en esta teníamos producciones de lambda. Aquí teníamos producciones de lambda. Aquí, en esta gramática, no tenemos producciones de lambda. ¿Por qué no tenemos producciones de lambda? Porque si tuviéramos producciones de lambda nos da opción de tener lambda y entonces sería estrella y no plus. Como tenemos plus, aquí no hay lambdas, ¿sí? Y ustedes pueden pausar el video ahorita y intentar generar, mirar qué palabras pueden generar, como les mostré ahorita aquí al lado, el lenguaje, o sea, el conjunto de las cadenas que genera, ¿sí? Y verán también que van a generar A, B mínimo, después A, B o A, B o todas esas combinaciones. Ustedes pueden probarlos por sí mismos. Este es equivalente a este, ¿sí? Produce A, produce B y el mínimo es que se tiene que producir un A o un B, aunque se puede aplicar recursivamente y sacar todas las A's que quieras y todas las B's que quieras, ¿sí? Bueno. Bueno, espero que ya hayan practicado con esa. Aquí hay otro ejemplo. En este ejemplo vamos a mirar los números naturales en numeración binaria, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hay una... Bueno, ¿cuáles son los números naturales binarios? Vamos a repasar eso para que ustedes no estén perdidos. 0, 1, después que sigue 2, ¿sí? 1, 0. Después que sigue 3, que es 1, 1. Después que sigue 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, etc. ¿Sí? Ustedes saben cuáles son los números. No los voy a escribir todos, ¿sí?
pero es así básicamente la idea. Entonces, ¿yo cómo genero estos números? ¿Sí? Pues muy sencillo, aquí está la gramática. Entonces, nótese que la única cadena que comienza con 0, ¿sí?, generable con esta gramática, es la cadena 0. Aquí, estas son las únicas cadenas que yo puedo generar. Si por ejemplo yo quiero generar 0, 0, 1, fíjense que no va a ser posible. Vamos a mirar por qué. Listo, siempre tengo que empezar a través de la S. La primera que tengo es un 0. Entonces, tengo que ir a la que empieza con 0. Cuando yo produzca este 0, ya no hay ninguna otra producción que pueda seguir. O sea, no hay ninguna otra variable que pueda seguir. Entonces, yo no puedo producir lo demás, ¿sí? Aquí termino. ¿Ok? Si yo empiezo por esta producción, pues va a ser algo que empieza con 1. En ese punto yo paso a la variable, a la regla A, representada por la variable A, que es esto de aquí abajo. ¿Sí? Aquí en este punto, pues yo puedo parar también aplicándole lambda, que es la forma de producir este segundo número, o yo puedo aplicar cualquiera de estas dos. Digamos que yo aplico esta primera, entonces me va a producir el 0, y estoy aquí en este, ¿sí? Podría estar en este también, pero tendría que aplicar la siguiente regla. Si quiero la primera, pues entonces con el A que me queda, con este A que me queda, aplico el lambda y ya terminé y quedé con este. Pero si no, si quiero esta siguiente, pues recursivamente vuelvo a aplicar la misma regla con este A, ¿sí? Como si pasara aquí, y otra vez aplico este 0A, y entonces me sale el siguiente 0, y otra vez tengo el A, tendría el A aquí, y busco a ver cuál voy a aplicar en la siguiente, y aplico esta. Entonces termino, termino porque ya de aquí ya no hay más producciones, y entonces ya tengo esta siguiente, ¿sí? Bueno, ustedes tienen que practicar estos ejemplos, ¿sí? Aquí, el ejemplo, encontrar una gramática independiente del contexto que genere este lenguaje, 0 estrella 1, 0 estrella 1, 0 estrella, sobre este alfabeto, obvio, y es decir, el lenguaje de todas las cadenas con exactamente 2 unos. Ok, ¿cómo se puede hacer? Pues esto es una forma de hacerlo, ¿sí? Digo, no sé cuántos ceros voy a tener. Puedo tener todas las ceros que quiera. Sí sé que va a tener un 1, otro 1, entonces esos unos los agrego acá, ¿sí? Bueno, quiero mostrarle una cosa, pero fíjense que esto aquí tenemos estas S esta parte son todas las variables, y esta es una unión de variables y símbolos no terminales, ¿sí? Entonces otra vez regreso para que ustedes otra vez vuelvan a mirar y entiendan esto de acá, ¿sí? La producción viene siendo de las variables cartesiana con la variable unión sigma cuantas veces quiera, ¿sí? Eso está describiendo esto de acá, ¿sí? Esto de acá, esto de acá. Eso está describiéndolo, ¿ok? Espero que lo puedan ver. Ok, esta gramática es equivalente, ¿sí? Estas dos son equivalentes, ¿ok? Y entonces, inténtenlo. Aquí está lo que debe generar. Intenten aplicar estas, a ver si realmente están generando. Yo les puedo decir que pues S tiene que empezar con un 0 si va a haber ceros, pero como aquí dice estrella, no es necesario que empiece con un 0, puede empezar con el 1. Entonces en este caso producimos este 1 y pasamos a esta otra parte, que se puede separar ahora en otro pedazo, en este A, donde tendría que, si tiene un 0, aquí está ese 0 y se aplica recursivamente para producir todos estos ceros de acá. Y si no, porque como es estrella, este 0 no tiene que existir, puede producir este 1 y pasar a la siguiente parte, que es la B, donde o no produce nada o produce todos los ceros que quieras, ¿sí? Bueno, estas dos son equivalentes. Bueno, por último, miremos cómo produce un lenguaje no regular. Y entonces, ya saben este lenguaje.
A a la I, B a la I, donde I representa un número mayor o igual a 0 y dice que tenemos la misma cantidad de A's o B's. Ok, si I es 0, entonces esto produce la cadena vacía. Ahí está, lambda. Ok, por eso es parte de la solución. Si no, pues yo quiero todas las A's y B's que quiera, pero que sean la misma cantidad. Esta es la regla que lo produce. Entonces vamos a mirar, vamos a aplicar esta regla unas cuantas veces para que ustedes vean que en realidad sí es así. Ok, entonces, digamos, yo tengo S y a través de ese S yo quiero producir, hago la primera producción, ¿sí? La primera producción, una de estas, y es ASB. Entonces, ASB. Estoy mejorando con el lápiz. Bueno, con el dedo, digamos. Ahora, este S no es el mismo que este, porque este ya se aplicó. Entonces vamos a aplicar este S. ¿Ok? Aplicando este S, pues obviamente vamos a tener esta A. Vamos a tener esta B. Y vamos a tener lo que apliquemos para este S. Entonces, si aplicamos este lambda, pues ahí queda, ¿sí? Y hemos producido AB, ¿sí? Pero vamos a usar esta para que apliquemos otra más, ¿sí? Entonces, aplicando la primera regla, tenemos A, S y B. Ok. Ahí tenemos A, S y B. Si queremos aplicarla otra vez, este S podemos volver a aplicar. Es este S, podemos volver a aplicar otra regla. Y entonces nos produce A, otro S, y B, B y B. ¿Ok? Ahora, en este punto, esto continúa hasta que esta S tenga un símbolo terminal. Pues entonces apliquémoslos por fin, apliquemos el símbolo terminal para que, bueno, reemplacémoslo, tal vez así es más fácil. Reemplazamos y entonces en esencia esto se borra y quedamos con, A, B, B, B. ¿Sí? Y entonces se ve que está produciendo el lenguaje de A a la I, B a la I, porque tenemos la misma cantidad de A's y B's. No importa cuántas veces apliquemos esta regla, siempre vamos a tener la misma cantidad de A's y B's, porque usando esta producción siempre introducimos una A y una B. ¿Ok? También se puede hacer lo mismo con el lenguaje de todos los palíndromos. Esta vez sí se puede aplicar, o sea, ahora sí podemos hacer todos los palíndromos, generar todos los palíndromos con A y B. Mira, podemos generar todos los que tengan A's, o sea, tenemos que tener A al principio y A al final. Y volvemos recursivamente a este punto, donde ya tenemos AA y regresamos a este punto. En ese momento podríamos volver a aplicar AA o podríamos aplicar BB, ¿sí? Y para terminar, podríamos aplicar una o un B. Estos son los casos que están en el medio. Y esto, o podemos aplicar un lambda. Entonces, vamos a mirar. Listo. Entonces, el lenguaje palíndromo. Vamos a ponerle P. ¿Sí? Entonces, este lenguaje es, primero, obviamente, lambda es palíndromo, ¿sí? Es lo mismo adelante o atrás. A es palíndromo. B es palíndromo. ¿Ok? Por defecto estos son palíndromos. Ahora, qué pena. Bueno, ahora vamos a los otros palíndromos. Tenemos A, que es un palíndromo. Bueno, ¿cómo se genera AA? Pues si empezamos aquí en S, usamos la primera producción que nos da ASA. ¿Sí? ASA. Pues nos da ASA. Y SS, con ese variable S, con esa variable, tenemos que aplicar otra vez, aplicamos esta vez el lambda. ¿Sí? Y entonces al aplicar el lambda, el S en medio queda lambda y terminamos con AA. De la misma forma podemos hacer BB. ¿Sí? Ahora, digamos que queremos
A, A. Esto sigue siendo palíndromo, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la primera, ASA, que nos da básicamente aquí, ¿sí? Entonces, después, aquí estamos con ASA. Queremos esta A, entonces podemos aplicar con SS esta A. Y ya termina y tenemos ASA, ¿sí? Pero también podríamos generar A, B, B, A, B, B, A. Esto es palíndrome y lo podemos generar. Estas A's de aquí afuera se generarían usando esta primera regla. Después tenemos esta S. Entonces, todo esto es S, ¿sí? Entonces, esta parte es S, ¿sí? Porque tenemos A, S, A. Después, este S lo podemos reemplazar con esta segunda producción, que nos daría esta B y esta B, ¿sí? Y entonces nos quedaríamos ahora con este pedacito que es S, ¿sí? Y luego B a B, pues otra vez tenemos que aplicar la misma, este B, para que nos dé B, S, B, y ahora nos quedamos con esta parte que es S. Y ahí sencillamente podemos aplicar esta y nos quedamos con A, B, B, A, B, B, A, ¿sí? Entonces esta es la gramática de palíndromos, ¿ok? Aquí en lo mismo podemos generar el lenguaje de todas las cadenas que tienen un número par de símbolos, sean sobre A, B. Entonces pueden tener un número par de A's, un número par de B's. Incluso, como es un número par de símbolos, pueden tener un A con un B o un B con un A. O nada, que también es par. ¿Sí? Entonces esta es la gramática que genera las cadenas de ese lenguaje, ¿sí? Y ustedes lo pueden verificar. Bueno. Bueno, y aquí dan una solución, ¿sí? Y también dan otra solución equivalente y otra solución equivalente, ¿sí? Esta solución aquí es más sencilla. Está diciendo, produzco dos variables, o sea, dos variables que son o A o B, ¿sí? O A o B. Entonces aplicando A una vez tengo A o B, aplicando las dos veces tengo A o B. Esto es par y puedo volver a aplicar recursivamente mi regla, mi producción, porque ahí me produce todas las A's o B's que quiera en parejas, ¿sí? Y también puedo terminar con lambda. Ok, entonces encontrar una GIC que genera el lenguaje AB, AB o BA todas las veces que quiera, ¿sí? AB o BA todas las veces que quiera, ¿sí? Sobre este alfabeto, y entonces ahí está esa solución. Demostrar que la gramática G dado por esto, ¿sí? Genera el lenguaje de todas las cadenas. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo, ¿sí? El primer ejemplo de cómo esto se puede usar para el compilador, para verificar en un lenguaje de programación que si yo tengo una expresión matemática, o incluso no tiene que ser matemática, puede ser para los parámetros de una función que requiere que yo tenga pares de paréntesis, yo no tengo, si yo quiero programar para verificar cuántos paréntesis, si los paréntesis, no me importa cuántas tenga, lo que me interesa saber es que si tengo el mismo número de uno y de otros, ¿sí? Pues esta gramática, si yo puedo expresar esa gramática y mi compilador puede chequear basado en la gramática, pues es muy fácil, ¿sí? No importa cuáles combinaciones tenga, ¿sí? Obviamente yo puedo escribir un programa que empiece a contar, ¿sí? Entonces tengo una variable para contar. Ok, encontré una de izquierda, dos de izquierda y voy a mirar si también tengo dos de derecha, ¿sí? Aquí también. Entonces, puedo contar todo. Hay muchas soluciones, ¿sí? Pero esta es una de las soluciones que también nos permite hacer otras cosas para verificar el sintaxis de mi programa. Entonces, estas gramáticas se pueden usar para chequear el sintaxis de
tu lenguaje de programación, tu código, ¿sí? Por eso es que los compiladores te pueden decir dónde te equivocaste en la sintaxis. Ok, y entonces aquí hablan de una inducción para probar que eso es posible, ¿sí? Demostrar que esa gramática sí nos muestra que son equilibrados. Aquí si intentan leer esto, van a ver aquí este símbolo 2. ¿Qué significa este 2? O aquí este símbolo 3. Significa que a través de producciones, de dos producciones pueden llegar aquí, ¿sí? Entonces, digamos que empezamos acá con S, ¿sí? De ahí se puede generar esto, ¿sí? Pues aquí está, ¿sí? Ahí se generó. Pero y después de aquí, pues tenemos esta S y esta S. Entonces, con esta primera S se puede aplicar este lambda. Y con esta segunda S se puede aplicar otra vez el lambda. Y entonces podemos pasar de este estado aquí a este estado aquí. Entonces eso es por eso es que tenemos este número 2, está diciendo que estamos aplicando dos producciones, ¿sí? Y aquí estamos aplicando tres producciones. En este caso aplicando el lambda 3 veces, ¿ok? Bueno, y ahí está el paso inductivo, ¿sí? Como les dije, no nos vamos a meter en explicaciones de eso porque no es necesario en el nivel de lo que estamos aprendiendo en esta clase. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan a generar estas gramáticas, ¿sí? ¿Listo? Entonces ahí hay unos ejercicios para que ustedes se elaboren, para que practiquen, para que en la próxima clase me puedan hacer preguntas. Y ahora vamos a hablar en el siguiente video sobre árbol de una derivación, que viene siendo relacionado con las gramáticas que acabamos de aprender. Ok, hasta la próxima.